¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información para tratar de entender y explicarnos cómo se van acomodando las piezas en este proceso de transición, tanto en el gobierno de la República como en el Congreso de la Unión y en por lo menos 9 entidades del país donde se eligió y se votó para relevar al Poder Ejecutivo. Pero hoy vamos a hacer un recuento detallado después de que se realizó el cómputo distrital y el cómputo también en la votación para el Senado de la República, cómo queda finalmente la República en lo que corresponde a las dos senadurías de mayoría relativa que se disputaron en 32 estados del país y también en manos de quién quedaron las senadurías de primera minoría, también llamadas de representación proporcional. Una vez que el Instituto Nacional Electoral concluyó el cómputo de las actas en las 32 entidades del país, se puede hacer el balance de la arrolladora victoria que Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, obtuvieron al ganar por mayoría relativa las dos senadurías que se disputaron en 30 estados del país. Contienda en la que la coalición opositora PAN-PRI-PRD solo pudo arrebatarles victorias en los estados conservadores de Aguascalientes y Querétaro. Es decir, Morena ganó en 30 de los 32 estados del país, en tanto que la coalición PAN-PRI-PRD solamente se llevó la victoria en dos estados bajo gobiernos panistas, el de Aguascalientes y el de Querétaro. En síntesis, la coalición Sigamos Haciendo Historia sumó 60 senadores de mayoría relativa y la coalición Fuerza y Corazón por México únicamente sumó cuatro senadores de mayoría relativa. ¿Esto qué significa? Bueno, pues los dos únicos triunfos de mayoría relativa de la oposición ocurrieron en la segunda y en la quinta circunscripción electoral, regiones en las que están ubicados los estados de Aguascalientes y Querétaro, actualmente administrados por el PAN. De las 96 senadurías que estuvieron en juego, de las cuales 64 fueron de mayoría relativa y 32 de segundo lugar, también conocidas como de primera minoría, Morena y sus aliados PT y Partido Verde, escuche usted, Morena y sus aliados de estas senadurías de mayoría relativa, de segundo lugar, también conocidas como de primera minoría, de las 65 que estuvieron, de las 96 que estuvieron en juego el 2 de junio, 65 se las llevaron Morena y sus aliados. Esto ya con los resultados consolidados en el recuento de las actas que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral. Frente a estos 65 escaños que ganaron Morena y sus aliados, la coalición panista sumó 29 escaños, mientras que el partido Movimiento Ciudadano se llevó 2 senadores de segundo lugar, uno en el estado de Campeche y otro en el estado de Nuevo León. El pasado domingo 9 de junio del 2024, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados de los cómputos correspondientes a la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, también conocidas como de primera minoría. Las 65 senadurías que ganaron Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde, escuche usted, estas 65 senadurías representan el 67.70% de los 96 escaños que estuvieron en juego en los comicios del domingo 2 de junio. A más tardar el 19 de agosto, el Tribunal Electoral deberá resolver las impugnaciones presentadas con respecto a la votación para el Senado de la República, es decir, las inconformidades que pueda haber tendrán que ser resueltas por el tribunal a más tardar el 19 de agosto, porque el 23 de agosto el Instituto Nacional Electoral va a cumplir la segunda etapa de este proceso para renovar el Senado. Y nos referimos a algo muy concreto. Hay 32 senadurías de una lista nacional que se van a repartir entre los 7 partidos que participaron en la contienda con base en los porcentajes nacionales de votación que cada uno hubiese obtenido. Corrijo, no se van a repartir los 32 senadores de lista entre 7 partidos, porque como el
Partido de la Revolución Democrática no hizo el 3% de la votación nacional, no va a conservar su registro y por lo tanto no tendría derecho a entrar en la repartición de las 32 senadurías de una lista nacional. Y usted se preguntará, ¿y qué pasa con estas 32 senadurías? Mire, es muy simple. Es un paquete de 32 senadurías que se reparten entre los partidos que tengan derecho a ello. En este caso, el PRD lo más seguro es que no va a tener derecho a entrar en ese reparto. Esas 32 senadurías de una lista nacional, todos los partidos presentaron una lista de 32 candidatos. Sin embargo, con base en la votación nacional que hayan obtenido los partidos políticos, con base en esa votación nacional, en el porcentaje que hayan sacado a nivel nacional, con base en ese porcentaje se hace la distribución de esos 32 senadores de lista nacional. Bueno, otros datos singularmente especiales que reflejan los cambios profundos en las percepciones de los ciudadanos son que el Partido Acción Nacional perdió las dos senadurías de mayoría relativa en los dos que son sus bastiones o que son sus bastiones más emblemáticos en el país, el estado de Guanajuato y el estado de Yucatán, aunque en esta contienda también perdió, además de las dos senadurías de Yucatán, también perdió la gubernatura. En tanto que el Partido Revolucionario Institucional fue derrotado en Durango y en Coahuila, los dos únicos estados que administra, es decir, el PRI perdió las dos senadurías de mayoría en Durango y las dos de Coahuila, mientras que Movimiento Ciudadano cayó en las contiendas para senadores de mayoría relativa en las dos únicas entidades que todavía gobierna, el estado de Jalisco y el estado de Nuevo León. Igual que el PRI, Movimiento Ciudadano perdió las dos senadurías de Jalisco, las dos senadurías de Nuevo León, igual que el PRI perdió las dos senadurías de mayoría relativa en Durango y las dos senadurías en Coahuila. El consuelo para la coalición Fuerza y Corazón por México es que rescató en su favor 25 de las 32 senadurías de primera minoría. De esas senadurías de primera minoría, además de las 25 que ganó la coalición panista, el Partido Verde Ecologista de México se llevó 3 senadurías de primera minoría, el Partido Movimiento Ciudadano se llevó 2, mientras que la coalición de Morena, PT y Partido Verde ganó 1 y la restante fue obtenida por el Partido Morena de manera individual. Hubo, como usted sabe, hay 5 circunscripciones electorales en el país. Las circunscripciones se diseñaron con el propósito de, en cada una de esas 5 circunscripciones, repartir 40 diputados plurinominales. Los 200 diputados plurinominales se reparten 40, 40, 40 en cada una de las 5 regiones en que está dividido el país. Y con el propósito de hacer menos denso la descripción de los 32 estados del país, hicimos el recuento del Senado con respecto a cada una de estas 5 circunscripciones, para que usted tenga una idea muy clara de qué es lo que sucedió en cada una de estas regiones. Y mire usted, en la primera circunscripción integrada por Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, que podemos ver en la diapositiva número 6, ahí vemos los estados que integran la primera circunscripción electoral. Esta circunscripción electoral también es la que atiende la primera sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos los asuntos que surjan en esta región referidos a la elección de presidente, a la elección de diputados federales o a la elección de senadores, todos los asuntos que surjan, los reclamos que surjan con respecto a la elección de senadores en esta región, tienen que presentarse en la primera sala regional que tiene por cabecera la ciudad de Guadalajara. Aquí en Guadalajara se atenderían las quejas que se presentaran con respecto a la votación de senadores en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Y como usted puede ver, aquí muy gráficamente observamos que en la primera circunscripción, que tiene 8 entidades, todas las senadurías de mayoría relativa fueron ganados o por la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde,
o por Morena de manera individual, como sucedió en Baja California, en Sinaloa y en Sonora. Y en esta región, el PRI no ganó ninguna senaduría de mayoría, tampoco el PAN, tampoco el PRD, pero como coalición se llevaron las 8 senadurías de segundo lugar o de primera minoría. Y luego, en la segunda circunscripción que vemos en la diapositiva número 8, vemos cuáles son los estados que integran esta segunda región electoral. Aquí vemos al estado de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Y usted podrá notar que en el estado de Aguascalientes ganó las 2 senadurías de mayoría la coalición PAN-PRI-PRD. En el estado de San Luis Potosí, los partidos de la coalición morenista compitieron de manera separada y en San Luis Potosí ganó las 2 senadurías de mayoría relativa el Partido Verde, que de manera natural se suman a la coalición de Morena y del Partido del Trabajo. Y en el estado de Tamaulipas, por ejemplo, Morena compitió también solo, por separado, y ganó las 2 senadurías de mayoría en el estado de Tamaulipas. De tal manera que en esta región, donde hay 7 estados, Morena, PT y Partido Verde ganaron 8 senadurías, Morena sola otros 2 y el Partido Verde 2 más. De 14 senadurías, Morena ganó 12 y 2 las ganó la coalición opositora PAN-PRI-PRD. Y con respecto, fíjese usted, a los senadores de primera minoría, aquí en esta segunda circunscripción, lo que debemos resaltar es que Nuevo León, que es gobernado por el partido Movimiento Ciudadano, en Nuevo León solamente Movimiento Ciudadano pudo sacar una senaduría de segundo lugar, de primera minoría, que se la va a llevar Luis Donaldo Colosio Riojas en Nuevo León. Es decir, en Nuevo León perdió Movimiento Ciudadano las 2 senadurías de mayoría y solamente pudo rescatar una senaduría de primera minoría o de segundo lugar. El resto, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, los ganó la senaduría de primera minoría, la ganó la oposición. También hay que notar aquí un dato importante. El estado de Coahuila es gobernado por el PRI. Lo ganó en coalición con el PAN y con el PRD, pero también en Coahuila el PRI y la oposición perdieron las 2 senadurías de mayoría, como sucedió también en el estado de Nuevo León. Y luego, en la diapositiva número 10, vemos la tercera circunscripción electoral. Ahí están incluidos los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y es una de las circunscripciones donde tiene más fuerza la alianza morenista. Y es lógico, aquí Morena, PT y Partido Verde ganaron los 7 estados, en los 7 estados ganaron las senadurías de mayoría relativa y todavía en cuanto a las senadurías de primera minoría, el Partido Verde alcanzó a llevarse una de primera minoría en Chiapas, otra en Oaxaca y otra en Quintana Roo, para darle a la coalición de Morena 3 senadurías en Chiapas, 3 en Oaxaca y 3 en Quintana Roo. Y aquí el partido Movimiento Ciudadano ganó su segunda senaduría de segundo lugar o de primera minoría en el estado de Campeche, en tanto que PAN, PRI y PRD ganaron 3 senadurías de primera minoría, es decir, de segundo lugar en Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y en la cuarta circunscripción que vemos en la diapositiva número 12, vemos que esta cuarta circunscripción está integrada por Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Y aquí sí fue clarísimo. La coalición de Morena se llevó de 12 senadurías de mayoría relativa y las de primera minoría, las 6 de primera minoría quedaron para la alianza opositora de PAN, PRI y PRD. Y finalmente, en la quinta circunscripción, que integra los estados de Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro. Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro son 4 estados. 3 de esos estados, Colima, Estado de México y Michoacán, los ganó la coalición Morena, PT, Partido Verde, en la diapositiva número 14, y el partido, el PAN con el PRI y el PRD ganó las 2 senadurías de mayoría en Querétaro, pero aquí, por ejemplo, Morena se llevó
en Querétaro la senaduría de primera minoría, y las otras 3 de primera minoría en Colima, Estado de México y Michoacán se las llevó el PAN. En síntesis, lo que le decimos es que de las 96 senadurías que estuvieron en juego, fueron 62, 64 de mayoría en los 32 estados y otras 32 de primera minoría. Entonces sumaron 96 senadurías. De esas 96, Morena y sus aliados se llevaron 65 senadurías, lo que representó el 67.70% del total. Y mire, hay un dato que es importante compartir con ustedes y con eso terminamos. Usted sabe que, bueno, no lo sabe, yo se lo comento, el 19 de agosto a más tardar, el Tribunal Electoral tiene que haber calificado todas las impugnaciones que se pudieran haber formulado contra los resultados de la elección de senadores. Y el 23 de agosto, el Instituto Nacional Electoral tendrá que asignar los 32 senadores de lista nacional. Y nada más como un dato de referencia, en la diapositiva número 16 vemos la votación que sacaron los partidos en la elección de senadores del domingo 1 de julio del 2018. Usted ve ahí, por ejemplo, que el PAN tuvo un porcentaje del 17%, que el PRI tuvo un porcentaje del 16%, el PRD 5.37%, Morena sacó ahí 38.25%, el Verde sacó 4.54% y el PT 3.89% frente al 4.77% de MC. Todos esos porcentajes cambiaron en la elección de este año. Y mire usted la diferencia. En tanto que el PAN logró hace 6 años 17.94, en esta elección logró 16.84. El PRI, que en el 2018 logró el 16.21%, bajó al 10.88%. El PRD, que en la elección pasada tuvo 5.37, ahora apenas alcanzó 2.27 y va a perder el registro. El Partido Verde en la elección de hace 6 años tuvo el 4.54% y en esta elección tiene el 8.92%. Es decir, los partidos de la coalición morenista aumentaron su votación, como lo vemos en la diapositiva número 17. En la diapositiva número 17 vemos el incremento en el caso del Verde y en la diapositiva número 18 vemos el crecimiento del PT y de Morena. ¿Esto qué significa? Bueno, para la coalición morenista hay buenas noticias. Con ese porcentaje que tiene en este momento Morena de la votación nacional, podría lograr hasta 16 senadores. El Partido Verde Ecologista podría lograr hasta 3 senadores de la lista nacional y el PT podría lograr otros 2. Si sumamos 16 más 3 más 2 da 21, y si sumamos esos 21 a los 65 senadores que de mayoría y de primera minoría que ya tiene Morena y sus aliados, llegamos a la conclusión de que Morena podría sumar 86 senadores. ¿Y eso qué significa? Que con 86 senadores, Morena podría tener la mayoría calificada en el Senado y eso sería suficiente para llevar adelante las reformas constitucionales que se requieren. Y con esto concluyo por hoy. Puntos y comas. Mañana nos encontramos por aquí. Muchas gracias por su atención.